súper efectivos para consumir calorías. Hoy hemos invitado a Juan Carlos Mosquera, líder de operaciones de la marca Bodytech. Él viene a compartir con nosotros toda la experiencia acumulada en su faceta como entrenador y lo aprendido hoy en su rol de líder. Tiene muchas reflexiones sobre cuáles son las tendencias que mundialmente hoy vienen a llenar las salas y los centros de acondicionamiento físico y cómo los entrenadores y las empresas, centros de acondicionamiento físico y gimnasios deben enfocar tanto sus esfuerzos como su marca para orientar cada vez e inspirar a todos los usuarios que son parte de su mercado. No te pierdas este nuevo episodio de Fitness Show Podcast. Hoy estamos con Juan Carlos Mosquera, líder nacional de fitness, tanto de profesores grupales como profesores de entrenamiento personalizado. Vamos a tocar un tema muy importante y es cómo los entrenadores, volviéndose profesionales, van alcanzando nuevas metas. Juan es una persona con mucha experiencia, con muchos años y con un cargo que le ha permitido escalar en el mundo del fitness y por eso para nosotros es importante invitarlo a ser parte del programa. Juan, buenos días, ¿cómo estás? Gustavo, muchas gracias por esta invitación. Es un placer poder contribuir en esta información y en este crecimiento de nuestro nicho de mercado. Partiendo de lo que estoy hablando sobre ti, Juan, ¿qué consideras tú que lo que te llevó a ser hoy y a estar posicionado como el líder de entrenadores personales y profesores de clases grupales en Bodytech? Bueno, pues yo empecé muy joven cuando de pronto el boom de lo que en el hoy es el fitness no era tan alto, no era tan grande, y lo que más me llevó fue las ganas de mejorarme día a día, básicamente actualizándome, capacitándome, tratando de aprender sobre el entrenamiento y pues ahorita sigo en un aprendizaje mucho más comercial, mucho más de manejo de equipos, entonces pienso que somos gestores de nuestro propio destino y cuando tomamos una decisión de sacar algo adelante depende 100% de la entrega y la disciplina que pongas en eso. ¿Y esos aspectos de la profesionalización para ti, qué tan importantes son? Gus, a ver, una de las como misiones que en este último tiempo me he colocado es realmente profesionalizar lo que hacemos. O sea, trabajamos en un campo de acción que es la salud y desde el aspecto salud muchas veces como entrenadores no tenemos claro el valor de vender salud como tal. Para mí profesional requiere que tenga muy buena educación y formación, pero sobre todo es el desarrollo de la persona. El profesionalismo, la puntualidad, el respeto, el hecho de comprometerse realmente en un proceso hace la diferencia en un profesional. Teniendo en cuenta los componentes que acabas de mencionar, entonces esos puntos claves que tú ya mencionaste, seriedad, puntualidad, el uso de los uniformes, la pasión, ¿cómo la podemos complementar con el profesionalismo? Bien, yo les voy a decir algo aquí que puede sonar fuerte, pero la pasión no basta. Porque podemos ser muy apasionados y considerar que algo lo amamos, pero no lo queremos de la manera correcta. Hay algo que tiende a ser un sesgo y es pensar que porque a mí me gusta entrenar, a las personas les gusta entrenar. Yo, desde mi ejemplo y desde mi experiencia, la manera de poder transformar eso es poder ayudar y conectar cómo el proceso, el hábito y la disciplina enamoran a esa persona dentro del desarrollo de cualquier tipo de actividad física o deporte. ¿Qué significa para ti ser un entrenador profesional y su relación entre lo que acabas de decir, conocimientos o solo pasión? Ok, debe haber una mezcla entre lo apasionado que es disfrutar lo que haces, que lo que tú hagas te haga sonreír, que los espacios donde tú convives los disfrutes y tomar la profesión en serio, porque la profesión tiende a ser muy informal. Es más, la mayoría de negocios son informales y eso crea un daño en la industria. Cuando tú comparas las marcas en Colombia, son pocas las marcas que le brindan la seguridad contractual a un entrenador.
y eso abre un abanico donde el entrenador puede cobrar por hora pero no tiene seguridad social, puede cobrar por un personalizado pero no tiene un ahorro para su vejez, muchas cosas que dentro de la informalidad, si el entrenador no tiene conciencia de inteligencia financiera, pues no llega a estabilizar su vida, su mercado. Y en eso de lo que acabas de hablar, listo, hay una informalidad dentro de las empresas que contratan entrenadores y esa informalidad hace que contraten cualquier tipo de entrenador. ¿Cuáles crees tú que son las percepciones que tienen los clientes a la hora de contratar diferentes tipos de entrenadores? Bueno, el tema es que cuando algo se convierte en negocio y cuando hay un nicho de mercado que atender, pues todo negocio abre posibilidades. Una de las cosas que ha deteriorado el nicho de mercado es que es muy fácil en el día de hoy encontrar información. Hay una palabra que yo utilizo, es que navegamos en un océano de información con 1 milímetro de profundidad. Encontramos muchos cursos, muchas certificaciones gratis, algunas con cobro, pero no todas realmente están basadas en la evidencia o basadas en la realidad de una carrera, de un compromiso, como lo hace un médico, un abogado que tiene unos estatutos, sabe desde las bases hasta lo que se actualiza en el día de hoy. Tú como líder, cuando hablamos del aspecto de puntualidad, ¿cómo afecta el no manejar el concepto de puntualidad al entrenador dentro de su parte profesional, tú como líder, ante la clientela, ante nuestros usuarios? ¿Cómo lo afecta? Bueno, otra vez voy a sonar un poquito disruptivo. El tema radica en el mindset, en la manera de pensar del entrenador e impulsada por su comunidad, porque nos encontramos en este nicho de mercado que hay fans y hay seguidores. El fan le perdona cualquier cosa al entrenador, que llegue tarde, que lo insulte, que no tenga actitudes asertivas, y eso sumado a profe, eres el mejor, profe, es que si tu clase es la que mejor música tiene, tú eres el que mejor baila, entonces esa vocecita que algunos no saben gestionar construyen un ego impresionante que desenfoca de lo que es ser profesional, que es, independientemente de ser mejor yo hacia mí, no hacia los demás, tengo que enseñar con el ejemplo, ser cumplido con el ejemplo, respetar a mi alumno con el ejemplo, y ahí es donde hay como esa distorsión. Yo creo que es más por el tema del ego y que somos unos artistas. Es que de verdad analizar un entrenador grupal y un personalizado, nosotros si supiéramos la potencia de lo que hacemos, cambiamos vidas, mejoramos la salud de nuestros afiliados, ayudamos en temas psíquicos, en el tema mental, ayudamos a que las personas adopten mucho amor propio, entonces somos muy potentes. Mira que dentro de lo que he visto yo en internet, hay algunos expertos pues, que hablan de educación y sobre todo los temas de formación. Y se habla que la informalidad muchas veces se cubre cuando tú haces un proceso académico serio, porque para estudiar seriamente te toca cumplir muchos parámetros y va inmerso en la educación formal el que tú te vas formalizando porque entiendes que tienes que llegar a tiempo, que tienes responsabilidades y que vas a tener que hacer muchas cosas que no te gustan, pero las debes hacer para cumplir. Entonces, ese vacío que queda muchas veces se ve reflejado a la hora de entregar nuestro servicio al público. Es muy simple, Gus. Una persona que dedica 5 a 6 años a sacar una carrera adelante, a una persona que se certifica en un fin de semana, pues, o sea, no quiero atacar, pero quiero ser claro en mi posición. En un fin de semana tú puedes conseguir información, tú puedes, si eres jocoso, seguir investigando, pero el hecho de que tú no tengas unas normas, unas reglas que en las educaciones formales o ya trabajando en empresas formales las tienes que hacer, te desenfoca en la realidad del día a día, y ese es uno de los detonantes de la informalidad de nuestro medio. Y con tu experiencia como líder, ¿cómo llegas a estos colaboradores, entrenadores que tú eres el líder? ¿Cómo logras que ellos entiendan la importancia de que vayan migrando de esa informalidad hacia la formalidad? Bueno, yo siento que
voy a sonar un poco religioso, que el propósito que Dios puso en mi vida fue ayudar desde un salón grupal a las personas, después de salir de un salón grupal, ayudar a que otros entrenadores ayuden a más personas, y así en esta posición que el día de hoy estoy, es ayudar a que el entorno de nuestro trabajo se vuelva mucho más profesional, más serio. Y siento que el talón de Aquiles radica en que las empresas no adopten las medidas adecuadas para contratar las personas adecuadas a ese rol. Desde ahí, el filtro. Básicamente es eso. Ok, y pasando a otro componente, la presentación personal, el uniforme. ¿Cómo el entrenador llega y se presenta? ¿Cómo maneja eso? Pues mira, yo trabajo para la compañía más sólida en Colombia, que es Bodytech, y nosotros proveemos la dotación, proveemos los tenis, proveemos todo, y a veces es ese grado de ser artista y de querer hacer las cosas como yo las quiero hacer, donde ponerme el uniforme no va, digamos, en mi look, en mi marca personal, porque soy una estrella y nos consideramos unas estrellas, y a veces es esa falta de conciencia del lugar y la seriedad de lo que tú debes hacer. Ahí siento que es ese abismo que hay de informalidad con el rol. Y ya que tocas esos dos temas, ya tocamos esos dos temas, ¿cuál sería tu consejo para mejorar el trabajo tanto relacionado a la puntualidad como a la presentación personal, teniendo en cuenta lo que tú dices? Yo soy mi marca personal, yo soy Gustavo Espina, pero cuando tengo que hacer un trabajo en Bodytech, yo ya no puedo solamente pensar en mí. O sea, es una marca la que me está pagando a mí, claro, yo tengo mi nombre, pero soy representante de la marca en el momento en que estoy en tarima, por decirlo así. Y afuera, porque afuera siempre vas a estar representado y apalancado por una marca. Y tú lo acabas de decir, o sea, cuando uno decide trabajar para una marca es para colaborar y crecer, porque en el día de hoy todas las personas somos una marca personal, desde un producto o una persona. Y más con el tema de estos aparatos que tienden a ser el día a día, la carta de presentación, el desarrollo de una marca que se vea limpia, que maneja un buen lenguaje, que se vea que respeta, digamos, los parámetros, crece y toma un estatus. El tema radica en que hay que ver a la marca como un asociado que me potencializa y me hace crecer en mi entorno. Por lo menos en los gimnasios tradicionales, la falta de conciencia de la misión y la visión que tiene ese lugar es lo que hace que el entrenador no comprenda hacia dónde quieren llevar esa marca, hacia dónde la quieren potencializar. En ese orden de ideas, tú dices, listo, es un equilibrio entre la pasión y el conocimiento. ¿Cuál sería la recomendación que tú le darías a todos los que nos están escuchando? ¿Cómo llevo esa pasión a un estándar de calidad alto? O sea, ¿cómo logro que esa emocionalidad que yo tengo, el gusto que tengo por hacer esto, me lleve a un nivel de profesional más alto del que tengo? Bueno, yo siento que es el poder de decisión, yo lo llamo determinación, porque dentro de la determinación está en dónde te proyectas ver. Yo te confieso algo, yo siempre declaré que llegado a mis 50 años ya quería haber desarrollado un proceso donde no estuviera tan inmerso, no porque no lo vuelva a hacer, tan inmerso en el día a día de las horas y las clases y la carga física, porque siempre proyecté que mi cuerpo no iba a dar para llegar a esa edad con una carga física y no lo iba a disfrutar. Entonces radica en dónde nos proyectamos en 5 o 10 años. Si yo sé, y te confieso, a mí me abrieron una posibilidad y me tocó tomar una decisión muy fuerte, porque es pasar de salones de clase a una oficina. Y el desafío fue aprender Excel, a hacer tablas dinámicas, a manejar indicadores, a entender, que lo agradezco infinitamente, el negocio, no desde lo que se ve, sino desde las cifras y los números. Algo muy potente que dice alguien que admiro mucho, que es mi jefe, es que si no hay un número, el jefe es el jefe.
Y si hay un número, el jefe es el número. Y eso me ha cambiado totalmente la visión de cómo funciona un negocio detrás de la actividad física y del ejercicio. Y dentro de esa experiencia que has tenido, ¿qué habilidades crees tú que son las necesarias? ¿Qué le dirías tú a estas personas que quieren ascender y tú dices, venga, no lo han pensado, de repente hoy nos escuchan hablar y van a decir, ya que Juan lo toca y habla del tema de que, claro, nosotros tenemos una vigencia, o sea, nuestro cuerpo empieza a deteriorarse, empezamos a envejecer como cualquier ser humano, y nuestro modelo de rol no va a ser tan potente ya. O sea, una cosa es que te puedan admirar y otra cosa es que seas igual de potente cuando tenías 30 años. Eso pasa. Y vienen otras generaciones, unas generaciones con un grado de información más alto, o sea, de volvernos 10 o 15 años atrás para tú recibir información de anatomía, fisiología o entrenamiento, tenías que conseguir un libro, pedirlo a otro país. Ahora tú abres un celular y encuentras la información, entonces es una generación que va muy rápido. Yo siento que para poder construir una carrera dentro del fitness, primero, yo aprendí que el liderazgo parte en ser ejemplo. El liderazgo no es porque te pongan en un lugar y entonces tú eres el que manda. El liderazgo parte en que esas personas que tú vas a liderar vean en ti algo que ellos quieran o tú les logres mostrar la visión y la forma de dónde llegar a largo plazo. Entonces, desde el liderazgo he aprendido que a uno lo ponen en un lugar a ayudar y ahí es la manera más fácil de conectar. Errores vamos a cometer. ¿Por qué? Porque es un proceso y cuando te sacan de un salón donde eres la estrella a empezar a manejar las estrellas, tú tienes que tener un cambio interno. Ya no puedes pensar y sesgarte en lo que a ti te funcionó, sino en permitir que ese equipo trabaje en llave y te muestren la manera de poderlo hacer mejor. Uno de mis grandes cambios ha sido poder entender de que el líder se lidera a sí mismo, pero consigue personas más inteligentes a su alrededor o que tengan más habilidades para poder avanzar más. Cuando el líder no entiende que rodeado de personas potentes su entorno crece, sino que considerándose que él es el que lo domina todo, que él es el que lo sabe todo, lo único que hace es limitar a las personas, pues las cosas no prosperan en la misma velocidad. El líder reconoce sus debilidades y el talento de los otros, que son mis debilidades. ¿Cómo potencializo el talento del otro para yo potencializar mis debilidades? Total. Y todos crecemos. Todos crecemos. Con esto que acabas de decir, y de verdad me sorprende y me siento como alegre de haber tenido esta conversación contigo porque es un tema que no habíamos hablado y te escucho y realmente me genera admiración escucharte decir lo que dices. Esa base de lo que acabas de decir, ¿cómo diferencio yo ese entrenador que todavía no ha salido como el promedio y ese entrenador que ya está haciendo sus pinos para ser sobresaliente? ¿Cuáles son esas diferencias que tú dices? Yo aquí me doy cuenta que este entrenador no se va a quedar en el promedio, está diferente. Mira, pues hay algo que suena fuerte y es que dependiendo del volumen de personas que te sigan, que es un número, radica que algo estás haciendo bien. Pero en mi conocimiento, a veces no el que me llena un salón hace las cosas correctas. El número puede que lo apalanque, pero en el detrás del entrenamiento, de su forma de ser, de su ego, de su manejo interno, puede que tenga oportunidades. Pero igual, otra palabra que me marcó y me ha hecho cambiar mucho mi modo de pensar es que lo perfecto es enemigo de lo bueno. Y a veces cuando pretendes que todo funcione perfecto y que todo el mundo se mueva así, que todo el mundo no se equivoque con esto, eso genera que las cosas no mejoren. Entonces hay que tener personas que su habilidad es contagiar, pero técnicamente son... Y hay otras personas que son muy técnicas y tienen toda la preparación, pero de pronto en la parte de conexión es la oportunidad. Y como líder he entendido que una marca se vuelve potente teniéndolos a todos, porque este conecta a un tipo de afiliado, este conecta a otro tipo de afiliado, y eso hace que se vuelva mucho más potente lo que estás construyendo.
Mira que nosotros lo hablamos alguna vez, yo te decía, es increíble, digamos, si yo me voy a cuando yo empecé, que llenaba los salones, es increíble cuando tú entiendes que era basado en las emociones. En la medida que tú vas estudiando y vas conociendo más el cuerpo humano y vas entendiendo más todo lo que pasa dentro del cuerpo humano, vos decís, llega un momento donde esto no lo puedo hacer. O sea, ya el conocimiento que tengo no me permite hacer esto y muchas veces encontrar ese punto de equilibrio no es fácil porque el estándar del entrenamiento está basado en las emociones y el marketing lo entiende y por eso muchas veces no logra equilibrar y se va solo hacia las emociones. Y resulta que cuando te quedas solo en las emociones, pierde la parte técnica, pierdes esa parte donde lo que tú dices, lo más importante es la salud y ya empiezo a rayar en otros componentes. No, y mira, Gus, que y ese es lo perceptivo, ¿sí me hago entender? Pero cuando tú ya te ves a ver la magnitud del negocio, o sea, pues vamos a ser claros, los negocios son viables y producen dinero. Y hay muchas tendencias que técnicamente son, mejor dicho, dañinas, pero en su momento son muy fuertes. A mí como líder, te lo confieso, me ha tocado entenderlo más, porque aunque no lo comparta desde mi aspecto de conocimiento técnico, maneja un mercado. Y en estos días teníamos una conversación y decían, vea, pues es que llega un momento donde yo soy especialista en vender carne, pero si la carne está dando X entradas y se pone de moda el mondongo y resulta que todo el mundo empieza a vender mondongo alrededor y así usaba la palabra mi otro líder, pues uno termina o definiendo vender muy bien la carne y se para en la raya y que eso le dé, o empieza a abrir esas unidades donde empieza a dejar entrar el mondongo. Y eso pasa mucho en el fitness porque nosotros pasamos como por transiciones de épocas. Entonces, la época dorada, que todos llaman a Arnold, a Lu Ferrigno, después viene todo el tema de lo funcional, llega el CrossFit y todas las tendencias vuelven, vienen, regresan y van evolucionando. Hasta el hoy, donde empieza a entrar algo mucho más potente que es el bienestar, que es el wellness. Ya no solamente se trata de que te veas bien, sino mentalmente cómo te sientes, el bienestar interno, tus hormonas cómo están funcionando. Y cuando proyectamos el fitness hacia eso es un mercado muy potente, porque ahorita una de las enfermedades más altas es el estrés. Y estos son espacios donde tú liberas estrés. Estamos claros. Y ese es el verdadero objetivo de la actividad física. Cómo yo, por medio de ese estímulo, logro equilibrar el estrés que me genera mi vida afuera. Este es mi lugar, mi templo. O sea, cuando la gente logramos conectarlos con esto, vení, es que este es tu momento, esto es lo único que es para ti, todo por fuera puede estar derrumbando, pero tú llegas aquí, este es tu momento para volver a armarte, para reconstruirte y para empujar. Y mira que como coach, porque para mí, y eso te lo comparto, Gus, para mí existen 3 niveles de profesor. Está el instructor, está el entrenador y está el coach. Donde el instructor es esa persona que se ha formado, conoce ejercicios y lo entiende, pero su conocimiento está ahí. Mientras que el entrenador entiende esta parte, pero además tiene los fundamentos para saber el por qué y el para qué. Entonces sabe prescribir, sabe manejo de cargas, de ondulaciones, de construcción de un buen programa, de un seguimiento. Pero lo potente en el hoy es ser coach, sin saltarte estos dos. Porque el coach entiende todo eso, pero el coach trabaja desde una parte muy mental. Y tú lo tocaste. Muchas veces la persona viene estresada y quiere venir a buscar algo diferente acá y tú no puedes llegar desde tu posición solo entrenador y es que el ejercicio porque y a mí me pasó, o sea, te lo confieso, todos hemos quemado etapas y es que ese es el proceso de madurez, donde hemos sido súper exigentes y algunas personas las hemos hasta herido porque no hemos usado el lenguaje asertivo en ese momento y otras las has motivado, pero a medida que tú maduras y creces te das cuenta de la sensibilidad de cómo puedes tocar a una persona solo con tus palabras, lo potentes que son tus palabras, tus gestos. Entonces, a medida que tú evolucionas como coach, te vuelves más empático, manejas un lenguaje mucho más asertivo, tratas de no ser invasivo, tratas de medir
a qué nivel esa persona y qué es lo que está buscando, si viene realmente a entrenar intenso o simplemente quiere aislar su mente. Y cuando ya eres un coach, pues obviamente cambias vidas mucho más fácil. Hoy con todo esto que hemos hablado, Juan, ¿dónde ves al entrenador hoy? ¿Cómo lo ves hoy? ¿En dónde estamos? Bueno, estamos en un mercado potente y pues más en este año que se viene la ley del entrenador, que para mí es fabulosa porque empieza a realmente concientizar que trabajamos con algo valioso y que lo debemos hacer de la manera correcta. Y esa ley del entrenador va a ayudar a que por lo menos esas personas homologuen que tienen el conocimiento si ya llevan mucho tiempo y que de aquí en adelante pues hayan formaciones formales, no informales, formales en los campos que tengan que ver con actividad física y deporte. Yo veo que el fitness va a seguir avanzando desde diferentes espacios como lo es un gimnasio o una IPS como es esta donde estamos hoy, donde hay boutiques que son más especializadas en algunos nichos como el running o como el cycling o como el boxeo. Van a haber muchas aperturas de diferentes maneras de poder generar esa adherencia y esa cercanía del ejercicio. Yo veo que el fitness ya trascendió, yo lo llamaría wellness ya, porque ya no solamente se trata del aspecto físico, sino del aspecto mental. Y no es nuevo, o sea, ya es el wellness, mientras llega a Sudamérica, ya por Asia y por Europa ya están en otro nivel. El nivel ya por allá anda en lo que es movilidad, ya tiene que ver netamente en bienestar, que el cuerpo no genere dolor. Y por acá todavía vuelve la tendencia de la hipertrofia y todo este tema que maneja mucho el centennial y millennial, pero el boomerang seguirá buscando que su estado mental y su estado de salud sea óptimo. Mira que tocaste algo muy interesante, Juan, que digamos cuando estás en la posición en la que tú ya estás, el espectro se amplía. Digamos, no es lo mismo la visual cuando tú eres entrenador, porque tu visual tiene unos componentes que son de entrenamiento, pero cuando tú ya te metes en la parte administrativa, liderazgo, manejo de personal y empezás a ampliar y empezás a ver un mundo muy diferente. O sea, no es lo mismo ser un solo entrenador y solo entrenar, a entender otras cosas que te llevan también a hacer otras reflexiones, lo que tú acabas de decir. Esto va evolucionando de tal manera que tú entiendes, vení, o sea, ¿cuál es el verdadero objetivo de hacer ejercicio? ¿Para qué estás haciendo ejercicio? ¿Cómo leo yo a mi usuario? ¿Qué es lo que él quiere? ¿Qué es lo que él está buscando? Muchas veces la fácil es, yo hago fisiculturismo, te enseño fisiculturismo, es lo que yo sé. Vení, pero ¿será que tu alumno sí quiere ser fisiculturista? O sea, ese sí es el cuento de... Uy, ahí se abre, bueno, ese es otro nicho, de pronto me he enfocado mucho en hablar en lo grupal, porque es, digamos, mi ADN principal, pero cuando ya me meto en el tema del personal training, que es, digamos, en lo que ahorita estoy formándome mucho más, no tanto en el conocimiento técnico, sino en el gran desafío que es lo comercial, porque muchas veces no valoramos lo que hacemos. Y yo les digo, mira, ¿cuánto te cuesta una cita con un especialista de rodilla, ejemplo, o de cabeza o de estómago? 200, 300 mil pesos, una cita para que te valore. ¿Y cuánto vale una cita en la EPS con el médico general? Entonces yo les digo, ¿usted qué quiere ser? ¿Un médico general o un especialista? Y hay unos campos de acción tan impresionantes. La salud tiene tantas cosas para solucionar con esto, con el ejercicio, que si nos diéramos cuenta, pero sobre todo no darnos cuenta, si nos capacitáramos, nos preparáramos para poder asumir esa responsabilidad, seríamos mucho más potentes. El tema del personal training, y cuando lo veo en el día, es que falta disciplina en la ejecución de los procesos. Ejemplo, yo hago entre 3 o 4 entrevistas diarias a entrenadores y cuando entro a evaluar el aspecto técnico descuidan información como cuáles son los músculos del cuádriceps, cuáles son los músculos del manguito rotador, y es con lo que trabajas tú todos los días. O cuando empiezo a preguntar el seguimiento del cliente, muéstremelo, porque me lo dicen. Yo le digo, ¿tú haces sinantropometría? Y me dicen, sí, yo lo vi en la universidad. Muéstrame un formato de tu último cliente. Ah, eso está en el computador. Sí, el Excel lo hace, pero muéstrame un seguimiento. O sea,
Lo cogiste en tanto de grasa, lo cogiste en tanto de músculo y ¿qué lograste? ¿Dónde está el proceso? Y ahí se abre otra cantidad de cosas, la prescripción para llegar a ese proceso. Entonces son muy pocos, porque no voy a generalizar, los que realmente llevan controlado a su cliente. Y en el día de hoy hasta las aplicaciones lo hacen todo. Ahorita hay aplicaciones alineadas con inteligencia artificial que tú le pones Gustavo Espina, tantos años, tanto peso, puede entrenar 3 veces, tiene condromalacia, tiene eso y ¡prum!, le lanza. Usted solamente tiene que revisar en dónde hace pequeños ajustes, si esta máquina no la hay en el lugar donde va a entrenar o si esa persona ve que un ejercicio no coincide de pronto en lo que vas a planificar. Entonces en el día de hoy, tanto la información la debe tener uno muy clara, pero sobre todo tiene que tener un producto de valor. Para retomar lo que estamos hablando de la ley del entrenador, Juan, ¿cómo ves o cómo piensas tú que va a afectar? ¿De qué manera va a afectar? ¿Y cómo lo ves con relación a lo que nosotros hacemos en el día a día? La ley del entrenador en el mundo del fitness. Bueno, voy a sincerar, o sea, para mí es valioso que se empiece. Obviamente son nichos distintos, porque cuando tú vas a presentar esa homologación son preguntas que no tienen mucho que ver con eso, porque es entrenamiento deportivo. Y el fitness tiene una connotación que tiende a ser diferente, pero que muchas veces se aísla de la evidencia, y sucede mucho. Entonces, el primer paso es ese. O sea, tenemos que validar que por lo menos sabemos dónde está la aorta, qué es un músculo, o sea, cosas muy básicas que trabajamos en el día a día. Y de ahí en adelante el trabajo es de las empresas, porque es que no solamente hay que echarle allá la culpa al entrenador, no, yo soy un apasionado, he hecho los cursos, me preparo, pero bueno, las empresas cómo están haciendo que realmente esos profesionales sean los que están llegando a trabajar con ellos, porque a veces los gimnasios tradicionales no miden cuál es la persona. Fue una persona que empezó hace 6 meses a entrenar, se hizo un ciclo, fue a un seminario de suplementación y ya se convirtió en entrenador personal. Llega una persona con diabetes, no sabe cómo la maneja, de una le quiere meter suplementación o hasta un esteroide, y ahí es donde, ¿sí me hago entender? Sí. No le echo la culpa al entrenador, allá él sí se capacitó o no, pero yo siento que la responsabilidad está en las marcas. Y mira que algo interesante en lo que tú estás hablando, Juan, y es algo que también en algún momento me tocó aprenderlo, y es cuando uno muchas veces como entrenador se siente tentado a usurpar otras profesiones. Sí, entonces yo me vuelvo nutricionista. Ajá. Y entonces yo también ya quiero medicar, y entonces yo también quiero decirle métase esto, tome aquello, y me vuelvo un mercader sin darme cuenta que simplemente si soy un gran profesional puedo cobrar mucho por lo que hago, porque yo demuestro con lo que yo sé de entrenador que soy muy bueno, pero muchas veces me quiero ganar la plata de otras maneras y empiezo a hacer de pronto cositas que no se deben hacer. Sino que el tema de la salud y el bienestar es un tema muy potente, y pues la generación de dinero siempre va a llamar la atención a cualquier persona, inclusive a veces no solo los entrenadores, hay personas que son fanáticas y pues ya se sientan hacen un curso con X, para no nombrar aquí Life, y entonces ya con ese curso ya manejan prescripción de medicamentos, manejan limpiezas, desintoxicaciones, y venden una cantidad de cosas que es humo en la gran mayoría de veces y que realmente no solucionan el problema. ¿Sabes cuál es la última que está de moda que yo he escuchado? No sé si vos la has escuchado, es que entrenamiento y nutrición deportiva combinada, y la hacen en un año, y uno no sabe ni cómo la hacen, y estudian las dos, o sea, ni siquiera es una, dos en una sola, y en un año. En un año, imagínate, y ahí mira, hay 2 nichos de mercado que les cuesta mucho sobresalir en este negocio. Hoy me voy a abrir un poquito. La nutrición y la fisioterapia. Gana mucho más un entrenador personal que estos 2 nichos, pero, y lo he aprendido, la vida me lo ha enseñado, no está en echarle la culpa al de allá porque lo hace. Es una oportunidad y la va a aprovechar. Está en que estos dos, me está faltando hacer a mí para poder realmente que me valoren o que tenga ese alcance que otros están llegando. Entonces, ¿qué pasa? Muchas personas estudian fisioterapia pero no entrenan y no se ven entrenadas. Ejemplo,
Y sí, tienen toda la parte de cuidado, tienen toda la parte de rehabilitación, ok. Pero si yo quiero realmente ser potente, enseño con el ejemplo. No son modelo de rol como nosotros acostumbramos a decir. Exacto. Y eso es lo que suele suceder. Porque lo que primero vende es lo que yo veo. Y si yo veo que una persona tiene un buen físico, pues yo lo admiro. Sea que lo consiga con química o no, lo admiro. De ahí que el conocimiento que tenga, pues depende. Pero tenemos que ser congruentes si queremos sacar esta profesión mucho más alta de lo que ha venido creciendo. Y para cerrar, Juan, de toda la conversación que tuvimos, ¿qué reflexiones quieres compartir a partir de tu experiencia a las personas que nos están viendo y nos están escuchando? Que tú digas, voy a dejarles algo de mío. Ok, mira, yo decía a Gus que quería dejar un camino a las personas que arrancaron conmigo hace 30 años. Yo empecé a mis 16 años, ya cumplí 47. Y es que las empresas nos necesitan en los lugares donde nosotros podamos hacer que el negocio sea mucho más potente. Y cuando lo llamo potente, pues obviamente en las cifras, pero con el conocimiento del día a día que tenemos nosotros. Yo he querido que los entrenadores den ese paso a lo que es la operación, a lo que es la construcción de un horario grupal, la construcción de un grupo de entrenamiento, el funcionamiento de un entrenador de planta de la manera correcta. Porque tú tienes algo que los números no te enseñan, y es el contacto y es la experiencia operativa. Tú sí sabes sudar una clase. A veces no solamente hacer, digamos, la formación y detrás de un computador te enseña lo que es salir de 45 minutos de una clase, subirse en una moto, ir por otra clase. Eso te da un bagaje que entiende mucho más cómo funciona un negocio. Y el estar día a día con el usuario, que es... Total, porque tú manejas, y digamos, uno de los éxitos que he tenido, primero es que he tenido un equipo fabuloso, y gracias Gus, porque ese equipo me brindó la confianza y hemos crecido juntos, ha sido un crecimiento continuo de aprender todo el tiempo, pero sobre todo el hecho de poder construir algo potente, entendiendo que cada uno tiene un foco y que cada uno aporta desde su esencia. Yo aprendí que no hay que decirle a las personas qué tienen que hacer, hay que guiarlas y motivarlas y ajustar oportunidades que tenga, y eso lo hace mucho más potente. Yo dejaría que se visualícense en ese lugar que ustedes se quieren ver en 5 o 10 años, pero también prepárense para eso, porque no solamente con el ejercicio tú construyes un negocio, necesitas aprender de indicadores, necesitas aprender de cifras para poder entenderlo mucho más. Eso sería, porque lo necesitamos, las marcas lo necesitan, los gimnasios tradicionales necesitan personas como nosotros. Gracias Juan, pues espero que todo lo que hemos podido compartir con ustedes hoy, a los que se sientan interesados en ser parte de esta gran industria, les pueda servir estos comentarios y estas reflexiones. Gracias.